Bueno, ya Marco Rubio, lindo, Marco Rubio es lindo. Sí, es bello. Y Trump es un santo. Fíjate cómo será la cosa. Ayer estaba viendo a Richard Gere, Jodie Foster, Glenn Close, está Mark Ruffalo, está, ¿cómo se llama la actriz esa que tiene como 3 Óscares? Que, ay, Dios mío, se me olvidó. La más famosa actriz de Hollywood, que ha hecho innumerables películas. La que hizo El Diablo Viste de Moda, ¿cómo se llama? Meryl Streep. Meryl Streep. Bueno, Ana, ¿cómo se llama? La grande, ya se me fue el nombre. Hollywood alzado contra Trump. Alzado, le dicen de todo, porque él es un inestable, chico. Entonces, hay un amigo mío que me dice, Agustín Berrío, me dice, no pelees con Trump, no le digas nada a Marco Rubio. Le digo, no, chico, pero ese no es Hitler. Los alemanes se calaron calladitos a Hitler porque le daba plata y mejoró la economía a Hitler. Pero después resultó que era el demonio de Tasmania. Trump es igualito. Y así que me alzo contra Trump. Y por eso, José Manuel, vamos a empezar a hablar. Necesito una encuesta seria, porque Mega Análisis no sirve para nada. Eso lo hemos dicho. Y la que hizo The Economy, yo no le quiero esa encuesta, porque eso es una revista. Mándase una encuesta con una compañía americana. 92% quiere que a la señora Machado. Mentira, yo no la quiero. O sea, yo soy el 1%. José Manuel Román, fíjate. Esta situación, vamos a comenzar con el problema que yo veo que genera mayor inestabilidad. El primer problema que genera inestabilidad es los americanos. Ellos son los generadores de la inestabilidad, porque ellos pretenden que la soberanía, que la nación sea lo que tú digas. Ya ahí hay un problema, porque los venezolanos no somos así, a pesar de un poco de jalamecate que andan prendiéndole velas a Trump que se llevó a Maduro. Pero no, eso yo no creo que sea la mayoría. Pero fíjate, hay gente que cree que la elección es en octubre, cuando los 180 días se cumplen. Y antes de la elección de medio término, entonces Trump va a exhibir que arregló el problema venezolano y hubo elecciones libres. Entonces apuestan a eso y hacen una oposición como la de antes. No cambian nada a pesar de que el país está cambiando. Hay gente que cree que es dentro de 2 años. Esos son más reservados, su planificación estratégica es a largo plazo. Y hay unos que creen que de él sí va a terminar el periodo de Maduro. O sea, va a llegar hasta el 2030. Eso sí es preocupante porque serían 26, como 30 años de gobierno del oficialismo, de la misma gente, en medio de una situación de inestabilidad como esta. Si no hay variantes, pues la crisis puede consumirnos. Es muy complejo el problema. Tú como eres abogado y sabes de eso, ¿qué crees tú que va? ¿Cuál es de estas 3 opciones es la más probable? Kiko, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que hablar con mucha claridad desde el punto de vista del derecho constitucional acerca de una situación inédita en el país y no crear falsas expectativas ni tampoco perder demasiado tiempo en debatir acerca de la influencia que el gobierno Trump pueda o no tener o la incidencia en las decisiones soberanas y autónomas de los venezolanos. Fíjate que no hablo ni siquiera del gobierno venezolano, sino hablo de los venezolanos como Estado, como nación soberana que tenemos derecho a nuestra autodeterminación. Ahora bien, para enmarcar adecuadamente desde el punto de vista constitucional esta situación inédita que está representada por la imposibilidad, hay un supuesto de hecho material que imposibilita que el presidente de la República en ejercicio pueda estar en la responsabilidad que le corresponde porque fue secuestrado mediante una operación de intervención militar al margen del derecho internacional, sin contar con la autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin haber un procedimiento de extradición y violentando el principio de la soberanía estatal. Los artículos que refieren lo relativo a la falta temporal y absoluta del presidente de la República hay que analizarlos a su vez con la decisión de la Sala Constitucional que se produjo en la noche del 3 de enero de este año. El artículo 233 constitucional establece taxativamente cuáles son las causas de falta absoluta del presidente de la República
Y yo las voy a mencionar aquí para después vincularlas con el contenido del artículo 234 y dar mi razonamiento jurídico, de mi visión constitucional acerca de la sucesión presidencial. El artículo 233 establece que son faltas absolutas las siguientes: muerte, renuncia, destitución decretada por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica que haya sido nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia y aprobada por la Asamblea Nacional, la declaratoria del abandono del cargo por parte de la Asamblea Nacional y la revocatoria del mandato. Bajo ninguno de esos supuestos de hecho de las faltas absolutas se contempla la ausencia del presidente de la República por una extracción ilegal del territorio nacional de su domicilio, como él mismo se declaró en la audiencia de presentación en el Distrito Sur de Nueva York. Bueno, soy un prisionero de guerra, soy el presidente de la República de Venezuela y fui sustraído desde mi domicilio en Caracas. Ahora bien, la confusión que a algunos le genera los tiempos, que hablan de 3 meses, de 6 meses, está contemplada en el artículo 234 que refiere las faltas temporales y fue el que sirvió de base para el razonamiento mediante el análisis teológico de la Sala Constitucional para producir la sentencia que encargó de la presidencia de la República la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que es la vicepresidenta ejecutiva de la República. Ese artículo señala que las faltas temporales del presidente de la República podrán extenderse por 90 días mediante aprobación de la Asamblea Nacional y prorrogables por 90 días más. En ese momento la Asamblea Nacional podrá declarar si existe la falta absoluta. Ahora bien, llegado el límite máximo de los 180 días, la Asamblea Nacional no puede declarar la ausencia absoluta porque no se va a encontrar con ninguno de los supuestos de hecho contemplados en el artículo 233 constitucional y tendrá que remitir a la Sala Constitucional para que se pronuncie, tendrá que ratificar la encargaduría de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, pero pienso yo que en ese momento, aunque ella es presidenta encargada de la República, ante la eventualidad de que pudiera ocurrirle algo y la desaparición forzosa del presidente de la República en ejercicio, la Sala ratificará la encargaduría y a su vez deberá autorizarla para nombrar en carácter de encargado a un vicepresidente o vicepresidenta de la República, porque hay que garantizar la continuidad del Estado, la gestión administrativa del gobierno y la defensa de la soberanía nacional. Es decir, nosotros tenemos mecanismos institucionales y constitucionales a los cuales acogernos. Cualquier cosa que digan por allí, cualquier opinión peregrina que empiece a surgir, incluso por parte de algunos voceros muy descalificados desde la Casa Blanca para pretender intervenir de manera injerencista en las decisiones políticas de Venezuela, porque Venezuela tiene derecho a mantener relaciones comerciales y económicas con todos los países del mundo, incluidos los Estados Unidos, que nosotros los podemos proveer de petróleo, que además es un buen pagador, y podemos establecer unas relaciones políticas, diplomáticas, cordiales necesarias, pero respetando nuestros principios soberanos, respetando el marco institucional, respetando el marco constitucional, y bajo esa premisa que te acabo de señalar, y en la misma línea de razonamiento, pues no me queda más que concluir que ante un hecho que no tuvo cabida en el derecho y que por supuesto no está contemplado en la Constitución Nacional, la Asamblea Nacional no podrá declarar la falta absoluta y el Tribunal Supremo de Justicia tendrá que mantener la encargaduría de la presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. ¿Hasta cuándo? Bueno, si no se subsana la situación, pues hasta concluir el periodo constitucional que tenía establecido el presidente en ejercicio, Nicolás Maduro Moro. Eso es lo que marca el texto constitucional, eso es lo que marca la normativa vigente y eso es lo que yo estoy obligado a señalar hoy para que no nos creemos falsas expectativas. ¿Qué tiene que hacer la oposición frente a este escenario que también es inédito? Organizarse y prepararse para esas posibilidades. Pero te iba a preguntar algo. ¿Cómo haces tú para aprenderte los artículos y decir la cosa? Tú pareces un profesor.
Bueno, es la experiencia docente, Sí, Kiko, y la pero- práctica. pero Bueno, usted sabe todo de memoria. Nos hemos dedicado a eso y ahora tenemos que hablar de las tres leyes, de los tres proyectos de vamos ley a que están hablar en la de eso, Asamblea pero- Nacional, que también tienen su sustento en la Mira, yo Constitución. no logro repetir nada, o sea, ni el himno nacional me lo sé completo. Ah, no, pero Sí, has perdido algo de facultades entonces. no, desde chiquito. Vamos al corte y ya regresamos con José Manuel Román. Aquí estamos. Grecia, si llama a Marco Rubio otra vez, por favor. No, mentira, era el micrófono que se estaba metiendo. Pero yo pasé show. Fíjense usted hablando de show. El Gerald Ford se movió. El barco que es tan grande, ¿no? Portaavión. Y entonces las redes, los maléficos, hay unos laboratorios que son muy caros, que tienen gente en Miami y en España, pero que tienen réplica en Venezuela, que agarran y todo el día te llenan la cabeza de cosas que no son verdad. Empezaron a decir, ahí vienen otra vez los gringos a llevarse a Delche, a llevarse a Diosdado, a llevar a José Manuel Romano, se lo van a llevar. También dijeron. Aquí no, porque el dicho está desprestigiado. Entonces, claro, tú le sumas la declaración de Marco Rubio, que produce la respuesta de Delcy Rodríguez, que dice, bueno, en Venezuela mandamos los venezolanos. Y comienzas a pensar sobre las posibilidades de cómo conseguir la estabilidad. Conseguir la estabilidad es complejo porque, como tú mismo lo señalas, al presidente se lo llevaron en una causal, produciendo una causal que no es legal en nuestra Constitución. Para ellos sí, pero para nosotros no. Y de ahí en adelante comienza un problema tanto legal como político, más político que otra cosa, porque los que se llevaron a Maduro quieren petróleo y a nosotros nos conviene que ellos quieran petróleo, porque tal como lo dijo Jorge Rodríguez ayer, Venezuela necesita una inversión de 50.000 millones para poder producir 3, 4 millones de barriles diarios, que es lo que le interesa a los americanos. Aquí nadie tiene esa plata, entonces hay que cambiar la ley de hidrocarburos, que hace años debieron cambiarla, por cierto, porque nosotros nos fuimos quedando fuera de mercado. En el momento en que PDVSA perdió su función como empresa, empezó a construir casas y hacer pavimento y comida y qué sé yo, pues esa no es la función de PDVSA. Y luego el paro petrolero nos quitó mucho de los profesionales y todas estas incidencias a la empresa la dejaron fuera del mercado petrolero y sus movimientos, porque no es que estábamos todo el tiempo con la nacionalización, nos quedamos fuera del mercado. No, el mercado fue cambiando porque las empresas, las grandes empresas petroleras, a medida que los países fueron nacionalizando sus industrias, comenzaron a actuar de otra manera y como la economía es la economía, pues empezaron a generar otras condiciones que es la que nosotros tenemos que ver ahorita. ¿Cómo ves tú esta reforma de la hidrocarburos? Bueno, dado todo lo que te estoy contando. Vamos a hacer un análisis contextualizado, detenido, para que el país comprenda lo que está en juego en este momento. Hay 3 proyectos de reforma de leyes que esperamos podamos debatir en el transcurso del programa, pero vamos a comenzar por la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Primero señalar que la Ley de Hidrocarburos vigentes es la que está sancionada en el 2006 y que en su momento fue una ley bastante innovadora porque contempló la estipulación de las empresas mixtas. Esas empresas mixtas eran asociaciones entre el Estado venezolano a través de PDVSA, principalmente por medio de la Corporación Venezolana de Petróleo, y empresas nacionales o extranjeras, agentes estatales, para el desarrollo de la actividad petrolera. El Estado, en ese concepto de empresas mixtas, se reservaba el control accionario con el 50% más 1, que en la migración de los convenios operativos que venían derivados de la ley del 2001, llevó que en algunos casos, como en la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, ese 50% más 1 se convirtiera en un 60%. Ahora bien, se está planteando una reforma a la ley de hidrocarburos que tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? En mi perspectiva, va a haber una mayor apertura a la inversión extranjera, una mayor producción petrolera, una mayor flexibilidad en cuanto a la posibilidad de interactuar con otras empresas en el país, pero recuerda que todo eso debemos hacerlo en el marco
de la constitucionalidad y de la legalidad. Porque ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mencionaba a Thomas Jefferson y decía que las constituciones tienen que ser vivientes. Sí, tienen que ser vivientes, tienen que adaptarse a las mudanzas de los tiempos, pero no por eso se tienen que ajustar a las necesidades puntuales para vulnerarlas cuando sea necesario según qué conveniencia. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 23 de la propuesta de reforma de ley de la Asamblea Nacional de la Ley de Hidrocarburos violenta el artículo 302 de la Constitución Nacional. El artículo 302 de la Constitución Nacional reserva las actividades primarias de hidrocarburos al Estado. ¿Cuáles son esas actividades primarias? Las actividades de exploración y las actividades de producción. Las actividades secundarias, o sea, de refinación, o las actividades terciarias, o sea, la comercialización, sí pueden ser realizadas por agentes particulares. Ahora bien, esto ya había sido de alguna forma alterado un poco con la ley antibloqueo del 2020, mediante la cual se instituyeron los contratos de participación productiva en materia de hidrocarburos, que es el propósito fundamental que se plantean con esta ley, traer esos contratos que se aplicaron a la luz de la ley antibloqueo, que era una ley, por cierto, también que tenía algunos visos de inconstitucionalidad, porque entre otras cosas la ley antibloqueo establecía una jerarquía normativa por sobre otras leyes orgánicas o especiales en materia de hidrocarburos que podría incluso derogar, que se aplicaría preferentemente, y ya eso violentaba la reserva legal y violentaba el control parlamentario. Otro aspecto que me preocupa supremamente de la propuesta de reforma de ley de hidrocarburos es lo relativo al control de la Asamblea Nacional. El artículo 150 constitucional, que define los contratos de interés público, señala que los contratos de interés público son aquellos suscritos por la República, por el Estado venezolano con otros estados, agentes estatales o sociedades extranjeras, y deben contar con la autorización de la Asamblea Nacional. Esto en concatenación con las competencias de la Asamblea Nacional que están establecidas en el primera parte del numeral 9 del 187 de la Constitución, que le establecen a la Asamblea Nacional la obligatoriedad de aprobar los actos administrativos que plantee el Ejecutivo Nacional y que vayan a ser convertidos en contratos de interés público. Es decir, la sola notificación, como plantea la ley, a la Asamblea Nacional violenta el control parlamentario. Entonces, así como va a haber una mayor producción petrolera, van a haber mayores ingresos para el país. Lo decía ayer la presidenta encargada. Tenemos que pasar de ser el país con las mayores reservas probadas y probables de petróleo, es decir, 360 mil millones de barriles de petróleo como reservas en Venezuela, para convertirnos en un gran productor de petróleo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y además esos fondos se van a invertir en los dos fondos que ya se aprobaron, el Fondo de Inversión Social, que va a estar destinado al incremento salarial, porque el salario, sabemos en las condiciones en las que se encuentra, que está completamente pulverizado, hay que mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, en la salud, en la educación, en el fondo de infraestructura, pero te adelanto, Kiko, sin adentrarme mucho en eso, en ese fondo de infraestructura se van a destinar los recursos para mejorar los servicios públicos, entre ellos agua y electricidad. Si aquí no se recompone el sistema eléctrico nacional, no va a haber posibilidad alguna de desarrollar esos grandes proyectos que se plantea el gobierno venezolano, el Estado, a través de la propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos. Entonces, repito, tiene unos pros en cuanto a la flexibilización económica, en cuanto a la atracción de inversión, en cuanto a la generación de ingresos que el país necesita para que sean verdaderamente invertidos en la gente. Porque recordemos que aquí, según lo que dicen algunos, Rafael Ramírez se robó 40 mil millones de dólares y Tarek El Aissami, según los cálculos modestos que sacan algunos, 23 mil millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que potenciar la producción petrolera, pero para que eso se reinvierta en los venezolanos, y atención, que la modificación de las leyes se haga atendiendo el marco constitucional. Esta es la Constitución que tenemos. Si queremos otra, tenemos que promover una reforma. Y en el marco de esta Constitución, las actividades primarias
de la producción y la exploración petrolera, aunque ya lo venía manteniendo la ley antibloqueo, están reservadas al Estado venezolano. Y así lo dice también, yo no digo que el Estado pierda soberanía sobre los recursos, porque el artículo 12 de la Constitución, cuando señala los yacimientos mineros y de hidrocarburos que se encuentren en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, son propiedad exclusiva de la República y en consecuencia son inalienables e imprescriptibles. La República no va a perder soberanía sobre sus recursos, pero ciertamente unos contratos que no sean aprobados por la Asamblea Nacional, sino que solamente sean notificados, violenta la Constitución Nacional. Y unos contratos de participación productiva, aunque hayan sido muy exitosos realmente desde su aplicación, si no son dentro del marco del artículo 302 que reserve las actividades primarias al Estado, pues también violenta la Constitución Nacional. Entonces, con estas consideraciones yo puedo puntualizar cuáles son los pros y cuáles son los contras y qué es lo que debemos hacer para que todo el estamento legal y todo lo que se pretende hacer en relación con la materia de hidrocarburos se enmarque dentro de los lineamientos de la norma suprema del Estado, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos al corte constitucional, porque está establecido. Sí, es norma. Ya regresamos. José Manuel Romano, abogado constitucionalista con nosotros. Fíjate, hay un problema político, que no es que la política esté por encima de la ley, pero la ley tiene que interpretar la realidad, que es donde está lo político. Desde Gumersindo Rodríguez hasta Giordani, hay un gráfico famoso de Aníbal Batista que dice que desde Gómez, desde 1925 hasta 1977, la economía venezolana subía. Varios años después de la nacionalización, cayó. Yo empecé a preguntar por qué. Y un experto petrolero, que me juró, nunca digas mi nombre, porque yo soy experto petrolero, no un agente público, servidor público. Me dice, cuando se nacionalizó la industria, fue un proceso que se veía venir en la historia, desde Gómez a Medina hasta el 50% y la nacionalización, 50 y 50. Ese proceso las empresas lo vieron, las empresas norteamericanas. Y entonces dejaron de hacer inversiones en la tecnología petrolera, en el mantenimiento de la industria. Cuando la nacionalización comenzó a entender, manejando el país su propia industria, bueno, había una obsolescencia de equipos muy grande, que tenían necesidad de una inversión más o menos en el orden un poquito mayor de la que dice Jorge. Y entonces ninguno de los presidentes quiso meterle todo ese realero o solicitar crédito porque era mucha plata. Imagínate tú agarrar lo que se vendía de petróleo para metérselo en la industria y bueno, y la demagogia, y el pueblo, y los salarios, y las casas, y la plata, y el Estado enorme, y los sueldos. Entonces nadie le metió plata a eso. Entonces el problema se agravó con el paro petrolero y las crisis que se vienen dando en la industria una vez que aparecen las sanciones en las cuales se inventaron unas condiciones de venta de petróleo por debajo que son las que producen hasta el Isami. Es una cosa que no tenía control porque había que venderlo en el mar a precios muy regalados, etc. Entonces entran estas nuevas empresas y cuando se reúnen con Trump le dicen, pero yo quiero seguridad jurídica porque Exxon dijo, a mí me quitaron una cosa que yo tenía ahí, unos cachivaches es lo que le quitaron. Pero yo, wow, sí, me expropiaron. Y por eso que Trump dice que ese petróleo es suyo. Porque esas empresas en la nacionalización, según Trump, bueno, le quitaron, eso fue un robo, lo que hicieron es mentira, eso se pagó. Ahora, el problema es que, a pesar de lo duro de la intervención americana, ayer vi a Lilia Vera. ¿Te acuerdas de la cantante? Sí, por supuesto. Ella grabó un video desde su residencia. ¿Tú lo viste? En el Fuerte Tiuna. Sí, como le cayeron a bombas. Claro, o sea, todos los caraqueños vimos lo que pasó. Un relato tenebroso. La guerra esa que yo dije aquí, millones, miren, usted no sabe lo que es la guerra, bueno, apareció. Esa situación bélica, de hostilidad bélica, de imposición de los Estados Unidos, produce una reforma que debió hacerse hace tiempo, porque Pablo Pérez, en su intervención en la Asamblea, señala las empresas del sur del lago, que eran de suministro, de servicios, de transporte, etcétera, que por las condiciones de propiedad
tenían que ser del Estado y las mataron a todas. Y acabaron con el empleo, y se redujo la producción, etcétera. Eso tiene que ser bien visto para mantener un equilibrio entre la constitucionalidad y las exigencias de este nuevo socio que, mal que bien, puede reportar unos ingresos que le hacen falta al país, porque todo ese lío lo crearon ellos mismos cuando nos clavaron las sanciones y empezaron a sabotear a los comunistas, porque el señor Trump es bastante anticomunista, aunque ahora dice que él puede trabajar con cualquier gobierno. Ojalá sea así. Bueno, Kiko, vamos a empezar a señalar que sobre Venezuela se impusieron 1.087 medidas coercitivas unilaterales. 916 de esas medidas, sanciones directas de los Estados Unidos de América, la Unión Europea y otros países. 171 medidas restrictivas de algunos estados y del sistema financiero SWIFT. ¿Qué ocurrió? Además del proceso progresivo de desinversión que hubo en la industria petrolera, y que reitero, la reforma del año 2006 fue una reforma bastante innovadora, bastante positiva en el contexto de hace 20 años, que permitió a través de las empresas mixtas avanzar en lo que se podía avanzar, pero lamentablemente se unieron dos factores concomitantes profundamente lesivos para el interés nacional. Una mala gestión de las políticas públicas en materia de hidrocarburos a través del órgano rector representado por Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales, porque, por ejemplo, en el marco de los contratos de participación productiva, que yo tuve oportunidad de acceder a uno que estaba de manera pública, pero por supuesto omite algunos elementos que son importantes. Allí se señala que los contratos se firmaban por medio de Petróleos PDVSA Sociedad Anónima, con las empresas extranjeras que participaban. Entonces, cuando tú tienes a un país que está asediado económicamente, que está siendo objeto de una brutal imposición de sanciones económicas, que está excluido del sistema financiero internacional, porque ahora algunos preguntan por qué los desembolsos que se van a hacer por concepto de la negociación del petróleo, que por cierto, esos barriles de petróleo que se vendieron a los Estados Unidos era un exceso de producción del petróleo que no había donde mantener almacenado, y bueno, se les entregaron. Hubo un primer desembolso de 300 millones de dólares que pasaron directamente a la banca, a 4 bancos en particular: Banesco, Mercantil, Provincial, Banco Nacional de Crédito, y 20 millones de dólares al Banco de Venezuela, para contener el corrimiento del dólar, para frenar la devaluación que está experimentando de manera veloz el bolívar, y para también buscar establecer mecanismos que limiten la inflación y le permitan al venezolano, le permitan al consumidor, le permitan al ciudadano común, le permitan al asalariado tener un poco más de defensa ante todos estos ataques. Es decir, una mala gestión del negocio petrolero por parte del Estado, del gobierno, que no supo visualizar en un contexto internacional como el que teníamos la forma de operar. Posteriormente se viene el elemento de las sanciones. Bueno, el elemento de las sanciones terminó de demoler cualquier posibilidad. Venezuela tuvo que empezar a triangular operaciones en alta mar, vendiendo el petróleo con descuentos significativos. No había ni siquiera un control exacto, un control fiscal de esos ingresos, porque bueno, había que defenderse también de las sanciones. No se podían hacer públicas cierto tipo de contrataciones porque estábamos defendiéndonos del mundo. Te repito, 1.087 medidas coercitivas unilaterales, y ahora cuando se preguntan por qué se tiene que pagar por intermedio de Qatar para que luego ingrese a las cuentas de Venezuela, bueno, porque el proceso de reinserción de Venezuela al sistema financiero internacional, eso tiene que ser progresivo. Aparte, hay muchos acreedores pendientes de la regularización del Estado venezolano. Pero bueno, si hay algo que rescatar
es que dentro de sus disvaríos, el presidente Trump, aunque no se puede confiar en la administración del gobierno de los Estados Unidos de América, porque es una administración incierta, es una administración muy voluble, muy dubitativa en cuanto a sus posturas, mientras Venezuela se restablece plenamente al sistema financiero internacional. Eso no es solamente pasar un switch, eso va a ser algo progresivo, porque todos los países y todo el sistema financiero internacional, por cierto, tenemos 5.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional tiene que depositar necesariamente en cuentas de Venezuela. Eso no puede pasar por Qatar, como el pago por concepto de venta de petróleo. Tiene que entrar en cuentas de Venezuela. Bueno, ese dinero le pertenece a Venezuela, pero hasta que no se habilite el retorno, el reingreso, la reincorporación de Venezuela dentro del sistema financiero internacional, dentro de los que se conocen como los códigos SWIFT, pues ese dinero también estará allí represado en espera de mejores oportunidades. Ahora, sí es cierto que se abren opciones extraordinarias para que, con una sana administración, con una pulcritud en la gestión pública, con una determinación de todos los factores políticos del país, sociales, porque en esto hay que incorporar al empresariado nacional, no solamente a las empresas que propone el gobierno americano, que por cierto, Kiko, algunas de ellas sí, Chevron, la italiana EPI, la española Rexol, están aquí, van a permanecer en Venezuela. Y Chevron ha estado en Venezuela desde hace muchos años, eso no es nuevo, pero muchas de las empresas que está proponiendo el gobierno del presidente Trump son empresas golondrinas. Es decir, tampoco estemos tan confiados en eso. Sí, que son pura bondad. Tenemos que estar muy atentos para que esos recursos que genere la petrolera se reinviertan verdaderamente en beneficio de los venezolanos. Llegó el momento de pensar en nosotros por encima de cualquier otro interés, porque a lo largo de estos años nosotros fuimos sometidos prácticamente al desconocimiento de toda la institucionalidad de los estados del mundo, y Venezuela tiene que volver a posicionarse como corresponde, con un liderazgo en materia petrolera. Quien impuso esas condiciones destructivas de nuestra economía son los mismos que ahora las quitan. No, y que se pretenden presentar como salvadores. Claro, la gente, y bueno, ¿y cómo ve que no. caímos tan bajo? Bueno. Ellos son aquí hay propiciadores. Mira, errores en la conducción sí, indudablemente. de la economía, pero hay unos agentes extranjeros que son los mismos que se metieron y que están ahí como samuros. Los que crearon todas esas condiciones, ahora muchos venezolanos creen erróneamente que son los que vienen a salvarnos, pero fueron los propiciadores de todas estas circunstancias, no lo olvidemos. Bueno, pero tú sabes cómo es la cosa. Bueno. Magallanes salvará. Sí, Magallanes salva. Ya regresamos. Manuel Romano con nosotros. Estamos en la parte final del programa y tienes 2 leyes pendientes. Sí. En la Asamblea Nacional se presentaron para reformar 3 proyectos de leyes. Ya hablamos del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y hay 2 leyes de gran importancia que, frente a la jerarquía que tiene esta Ley Orgánica de Hidrocarburos en el momento actual, pueden pasar desapercibidas, pero debemos analizar aquí y se deben conocer. La primera de ellas es la Ley de Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos ante la Administración Pública. Este proyecto de ley derogaría la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos del año 2014. Ahora bien, ¿qué es lo relevante de esta ley? ¿Qué es lo destacable? Pero lo destacable porque lamentablemente establece una facultad al presidente o presidenta de la República que contraviene también el control parlamentario, y que yo haría un llamado a la sensatez y a la ponderación, porque una ley de tanta importancia y de tanta influencia en el manejo de la administración pública en los 3 niveles, nacional, estatal y municipal, requeriría que actuáramos con un poco más de sindéresis. Uno de los artículos propuestos en la ley faculta al presidente o presidenta de la República para reformar, suprimir, derogar o modificar cualquier procedimiento de carácter administrativo que pueda estar contemplado en alguna ley orgánica o en alguna ley ordinaria. La facultad del presidente de la República para legislar solamente puede ocurrir bajo el mandato del artículo
203 de la Constitución, cuando sea habilitado expresamente por el Poder Legislativo Nacional representado por la Asamblea Nacional. Si el presidente o presidenta de la República, conforme a lo que plantea la propuesta de esta ley, tiene esa facultad para reformar, suprimir, modificar o derogar alguno de los procedimientos en cualquier instrumento normativo, eso implicaría la suspensión de hecho, la suspensión de los efectos de hecho de la ley hasta que la Asamblea Nacional se vea obligada por esa objeción presidencial a reformarla. El Poder Ejecutivo solamente puede legislar cuando se trata de reglamentar las leyes, cuando dicta resoluciones, órdenes, actos administrativos de otra naturaleza, pero incluso estos procedimientos administrativos que pueden estar establecidos en la ley es una garantía de seguridad jurídica del Estado de Derecho y de defensa del ciudadano frente al Estado. Por eso es que no es recomendable que se faculte al presidente o presidenta de la República para poder tener esa facultad de objetar una ley, porque eso es una competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional. Eso en relación a esta ley. En cuanto al proyecto de reforma de ley de los derechos socioeconómicos, que derogaría la ley de precios justos de 2015, yo aquí sí soy un poco más optimista, porque esta ley, pues, salvo que mantiene la ocupación temporal, que en nada ayuda para la atracción de inversiones, que es muy necesaria en este momento, y todas las leyes están concatenadas, porque si estamos hablando de atraer inversión extranjera, tenemos que darle un marco legal que cuando lo revisen integralmente sea verdaderamente satisfactorio, sólido. Entonces, esta ley mantiene la ocupación temporal. Sin embargo, hay otros aspectos importantes porque despenaliza algunas de las sanciones que estaban establecidas en la ley de precios justos y los convierte en infracciones administrativas. Crea también los mecanismos alternativos para la resolución de controversias, que es muy importante para que se pueda a su vez acelerar las respuestas. Por eso digo, estaría vinculado también a la ley de aceleración de los trámites administrativos, porque obliga a una institución que crea la ley, que es la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, a que resuelva las diferencias que puedan existir entre los proveedores de servicios y los ciudadanos conforme a la conciliación. Y a su vez, esta ley también crea el Comité de Usuarios y Consumidores. Todo esto en el marco de la Constitución Nacional, ahora sí, en el artículo 117, donde le confiere a los ciudadanos el derecho a disfrutar de bienes y servicios de calidad, y en el artículo 114, que sanciona los delitos de acaparamiento, de especulación y de usura. Entonces, esta nueva ley de defensa de los derechos socioeconómicos, si es cierto, establece unas sanciones bastante considerables para aquellos que incurran en estos ilícitos señalados, para garantizar la prestación de buenos servicios tanto en el sector público como en el sector privado, que no haya una publicidad engañosa, que los productos sean de calidad. Y a su vez, lo que yo reivindico de esta ley, con la creación de los comités de consumidores y usuarios, que va a tener ya un rango legal. En Venezuela no hay una cultura del boicot, por ejemplo, frente al incremento desmesurado de los precios, frente a determinadas conductas abusivas. Al contrario, parecería que muy pasivamente las terminamos legitimando, porque bueno, es que no hay instrumentos para recurrirlos. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al poderío que representa la actividad comercial cuando yo soy un simple usuario, un simple consumidor? Bueno, esta ley puede tener una herramienta que le dé cohesión al estamento normativo del Estado en cuanto a la defensa de los derechos socioeconómicos, que esta superintendencia de defensa de los derechos socioeconómicos sea entendida como un mecanismo de avenimiento, de acuerdo, de conciliación, por supuesto también de sanción cuando corresponda, pero que no se convierta en lo que fue la ley de precios justos, que empezó a regular tanto la estructura de precios y de costo de las empresas, que en muchas ocasiones entonces nosotros veíamos cómo ocurrió el desabastecimiento, claro, cómo afectaba el normal desarrollo de la actividad económica. Es decir, es una ley que propenda más bien al desarrollo de la actividad comercial,
pero en el ámbito del respeto que tiene que haber en el sentido de los servicios que están obligados a prestar en función de los ciudadanos, que somos en última instancia los consumidores, los usuarios y los receptores de esos servicios de calidad a los cuales tenemos derecho a disfrutar como venezolanos, y que también podamos tener la posibilidad de adquirirlo, y que también mejoren las condiciones de vida, y que también se mejore el salario. Bueno, hay muchos retos, hay muchos desafíos para este año. Yo creo que si hay una institución que debe asumir con absoluta responsabilidad el rol que le corresponde en esta coyuntura histórica, es la Asamblea Nacional. Ciertamente que la presidenta encargada tiene un gran desafío ante sí, porque asumió una responsabilidad de forma inesperada e inédita en un contexto histórico complejísimo desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista económico. Pero la Asamblea Nacional tiene la obligación de ofrecerle a los venezolanos los instrumentos normativos que nos permitan viabilizar las condiciones de vida en Venezuela. Quienes apostamos en Venezuela tenemos, Kiko, en este momento que remar en la misma dirección, y aquellos que estén en la postura de atentar contra el avance de Venezuela por la línea del progreso y del bienestar, nosotros tenemos necesariamente que combatirlos, porque tenemos que hacer un país viable y vivible para todos, no para unos pocos, ni para el status quo del gobierno, ni para unos aventureros de la oposición que han vivido desde hace ya muchos años, desde el año 2015 por lo menos, del expolio de los bienes de los venezolanos. Entonces eso tiene que cesar para que nos reencontremos, para que nos identifiquemos, para que asumamos con un sentido verdaderamente nacionalista la defensa de los más altos intereses de Venezuela. Este es el mensaje que yo quiero dejar posicionado en este momento. Y aquellos que se aparten de esta idea, por lo menos en mi caso particular, pues estaremos determinados a combatirlos, porque tenemos que apostar a que este país nos ofrezca las oportunidades que nos merecemos y por las que hemos apostado durante muchos y largas décadas. Bueno, fíjate que yo vengo hablando de salirnos del conflicto, de buscar mecanismos de paz y de entendimiento, desde que ingresé al canal. Y ya yo venía en eso. Producto no de una visión futurística, que la gente diga, ay, usted sabe lo que va a pasar. No, sino de lo que ya el conflicto, la polarización nos estaba haciendo. De vivir más o menos a vivir mal y en peores condiciones, el sistema eléctrico, el agua, todo, por una situación de confrontación, de peleadera que hizo o abrió puertas para que los americanos se metieran, no a salvarnos, sino a Estados Unidos primero, como dicen ellos mismos. De manera que hay que alertar de eso. Mire, aquí hay que serenidad, sensatez y tratar de avanzar para que no nos vuelvan a agredir y para que la soberanía y la institucionalidad democrática prevalezcan, nos dé salidas. Así es. Gracias. Muchísimas gracias, Kiko, por la invitación. Como bueno, siempre, yo espero que la agradable. gente grabe el programa ahorita, que lo pongan en las redes y se lo dé en los cursos, en los salones, donde hay que hablar de temas legales, porque todas las clases que diste aquí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Kiko, por la invitación. Así Dispuesto es. a atenderla cuando sea necesario. Muy amable. José Manuel Romano con nosotros a las 1 y a las 10, Kiko, otra vez.